Vamos con la ciudad en vivo y tal como lo anunciamos, tenemos con nosotros, nos honra con su presencia por acá el ingeniero Irving Vargas, un especialista en riesgos, estructuralista, una persona muy entendida también en geología. Siempre ha estado con nosotros en los momentos en que hemos requerido de sus conocimientos para llevárselo a ustedes. Víctor Camelo, vamos a recibir a Irving Vargas, una persona también muy ligada a los cabildos. Ocupó un cargo muy importante en la alcaldía del doctor Gilberto Cerulle. Creo que en la actualidad también está... Perfecto. Bienvenido, Irving. Gracias por invitarme y un día tan caluroso y después de una semana tan trágica en Venezuela. Aquí estamos precisamente para pasar el balance de lo que pasó y lo que podría pasar en la ciudad de Santiago. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a arrancar con Venezuela. Es lo que tenemos en el tapete. O sea, estos dos terremotos, yo no había escuchado hasta el momento dos eventos con una diferencia de 39 segundos, no réplica, porque las réplicas han quedado, pero estos fueron dos terremotos. Y el segundo más grande que el primero. Abórdenos por qué se dio ese fenómeno. Mira, yo ese fenómeno lo he venido estudiando Son dos fallas, son dos fallas. Y he dicho la verdad, o sea, me ha salido bien, porque en el siglo XVIII en Haití hubo un evento muy importante y como a los 10 años volvió y repitió. El último en Haití en el año 2010 hubo un gran evento de 7, pero Luis Peña, que fue el geólogo que visitó, observó que no rompió en la parte superficial. Entonces, al no romper en la parte superficial y ya darse en el siglo XVIII, yo pude interpretar, decir que la zona de falla no rompió por completo, que tenía energía acumulada y que en un momento corto de tiempo iba a volver a suceder porque no rompió la parte de la corteza arriba. En Venezuela, para mí lo que se dio fue que el primer evento fue de 7.2 a una profundidad de más de 20 kilómetros. Y soy de los que piensa y digo y mantengo mi teoría de que ese terremoto debió ser solo uno, de mayor magnitud. Pero como solamente disipó energía en la profundidad de los 20 kilómetros, entonces no llegó a romper la corteza terrestre. Entonces ahí quedó bastante energía acumulada y entonces ahí viene un terremoto de mayor magnitud que el primero, lo que significa que son muy pocas veces en el mundo que se da eso, porque si es un terremoto de 8, pues te rompe la corteza y automáticamente disipa toda la energía, porque fue apenas 39 segundos uno de otro. Pero se habla que fueron dos fallas. No, eso fue precisamente porque fue muy cerca del epicentro. O sea, cuando uno dice fue muy cerca del epicentro, cuando hay un terremoto grande, pueden haber hasta 400 kilómetros de fallamiento. Pero el epicentro no fue ahí donde ocurrió el gran desastre, en La Guaira, sino que fue cerca de Valencia. No, sí fue muy poca la diferencia en cuanto a distancia, porque es que cuando hay un epicentro, solamente es el epicentro donde se da el terremoto, la disipación de energía, pero hay que romper una longitud de placa considerable, es decir, tanto hacia la derecha o hacia la izquierda, y todo hace indicar que fue muy cerca, en la misma zona, y a diferentes alturas, o sea, la profundidad, lo que significa que eso fue lo que pasó ahí, porque muchas veces, si no te rompe por completo la placa y queda energía, entonces te va a disipar, lo que hace es que luego después viene la mal llamada réplica, porque réplica es un evento igual en el mismo sitio, en la misma profundidad. O sea, eso nunca se va a dar, pero se llaman réplica. En Estados Unidos se le llaman aftershock, es decir, que son eventos que están ligados al evento principal y no se deberían de llamar efectos réplica. secundarios. Sí, exactamente, como deben de ser.
y pueden durar 3 o 4 meses, porque un terremoto de 7 pueden durar las réplicas de 3 a 4 meses. Hay muchas réplicas de 4, de 5. Van más de 500 ya. Ingeniero, cuando usted habla de energía, nosotros quisiéramos, para los televidentes que están viendo, poder expresar lo que es, que se entienda como más. Cuando usted habla que hay energía acumulada, ¿a qué que nos estamos refiriendo? Mira, si nos vamos cuando éramos pequeños, que teníamos un tirapiedra. Ajá. Tú tienes tu tirapiedra, entonces no tiene energía. Ahora, cuando tú lo vas estericando, le vas agregando energía y automáticamente si la goma se rompe, te va a dar un fuetazo. Y si tú lo sueltas, entonces te va a impulsar. En este caso, las placas se van moviendo y se van rozando una con otra. Entonces van acumulando energía y cuando llega un momento que no se puede soportar, entonces rompen y disipan la energía, regresan a su posición anterior y eso dura un proceso bastante largo. Aquí con el terremoto del año 1946, luego hubieron 3 terremotos entre el 46 y el 53 y todo el tiempo se pasó con réplica y en los campos sacando muchos rosarios, porque en esa época se decía que era un castigo de Dios y entonces las fallas y las placas tectónicas se van moviendo, una más rápido que otra, una chocan como es el caso del Everest, por eso es el pico más alto del mundo, porque las dos chocan de frente. En el caso de la africana y la sudamericana se están distanciando una de otra, en el caso de la placa de Norteamérica que tenemos aquí al norte y la placa del Caribe, la placa de Norteamérica se mete por debajo de la isla, por eso es que está plegada la República Dominicana de este a oeste, donde están todas las montañas. No es que ellas nacieron como quisieron, fue como la energía sísmica, la actividad tectónica, la empujó en esa dirección, y por el sur también está la trinchera de los muertos, que también se está metiendo por debajo de la isla, por lo que siempre la isla va a estar creciendo, y esta placa se mueve a razón de 2 centímetros por año. Eso se sabe hace años, ¿no? ¿Verdad? Que esas fallas están en esa placa. Mira, eso ha existido toda la vida. Ustedes conocen lo que era el Pangea. El Pangea era el supercontinente donde todos esos pedacitos estaban juntos. Llegó el momento en que cada placa de esas se comenzó a mover. Por eso ustedes ven que si ustedes toman África y América del Sur, ustedes la juntan y empalman perfectamente. El territorio de nosotros, República Dominicana, estaba ahí después del Golfo de México, cerca de México. Y hemos ido avanzando porque nosotros nos estamos moviendo hacia el oeste y la placa de América del Sur entonces se está moviendo del lado contrario. Por eso fue que el epicentro donde se dio es una placa muy parecida, una falla muy parecida a la septentrional y a la que también hizo el problema en Haití, que son transcurrentes, o sea, paralelas. Cuando rompen así y usualmente los terremotos son muy superficiales. Ingeniero, la Tierra está compuesta internamente por la corteza y sus capas de suelo. Esos componentes, me dicen que hay componentes líquidos, o sea, porque uno conoce el globo, la Tierra, con plataforma, con extensiones de tierra entre montañas y llanos, pero eso mismo pasa debajo del agua. Dentro del mar tenemos en la superficie el agua, pero debajo sigue la tierra. Sí, bueno, esto es cíclico. La composición del globo, ¿cómo está internamente? Por lo menos dentro del globo, eso es completamente un hierro líquido, completamente a temperatura muy alta. ¿Alta en temperaturas frías o calientes? Muy calientes. Muy calientes. Muy calientes, por eso ustedes lo ven en los volcanes. Lo ven también en lo que se llama el cinturón de fuego, porque ¿qué resulta? Que lo que hoy está acá, en el caso de la placa de subducción, que es la que tenemos, hoy están aquí arriba, pero la misma Tierra, millones y millones de años, vuelven al núcleo de la Tierra, y como es por subducción, muchas veces esa Tierra, lo que hoy primeramente son rocas volcánicas, después pasan a sedimentarse. Al sedimentarse entonces se van degradando, producen arcilla, producen el limo, entonces se va degradando, pero eso son millones y millones de años que eso pasa. Por ejemplo, el antiguo canal marino del Valle del Cibao, eso comenzó a descender hace 10.000 millones de años.
el que teníamos desde Samaná hasta Manzanillo, y los primeros puntos que emergieron en parte de ese canal, porque la cordillera septentrional emergió hace 23 a 30 mil millones de años, y ese canal comenzó a descender en la última etapa de la época terciaria, en el Mioceno, y al final, con 10 mil millones de años, entonces un pedacito en Moca y Santiago comenzaron a subir, y en ese mismo sentido se fue retirando el agua del mar poco a poco, entonces la sedimentación de las montañas, más la crecida de los ríos, fueron sedimentando, y por eso que tenemos lo que se llama un suelo blando, un suelo completamente de arcilla No en hay todo el Valle Cibao. datos concretos de la edad del globo terráqueo. Hay edades, lo que pasa es que son edades astronómicas. Por ejemplo, aquí la cordillera septentrional, la central, emergió hace 123 mil millones de años. La cordillera central. Entonces, donde está el Pico Duarte. Esta, la septentrional, es la más joven y está compuesta en la parte este, está compuesta por roca ígnea y sedimentaria, mientras en la parte oeste tenemos un material granular poroso, arcilla y limo, por lo que entendemos que todo ese gran valle del Cibao, todo es sedimento. Ahí no vamos a encontrar roca en ninguno de los espacios, y la vida hay que entenderla cómo el mundo se ha ido, y llegará el tiempo en que los continentes se juntarán de nuevo. Sí, porque es que iban caminando, por ejemplo, la América del Sur. Pero eso no va hacia ahora, ¿no? La América del... No, estamos hablando de cientos de millones de años. Porque la placa del Caribe se mueve 2 centímetros por año. Pero la placa de subducción que está ahí en el cinturón de fuego, donde Chile, ahí estamos hablando de 20 centímetros por año. Chile ha tenido uno de los terremotos más grandes que hemos tenido en América. El más grande. Estuvo en 8, ¿cuántos? No, 9.5 en Valdivia. Creo que en el año 1961. Entonces, en Chile, cada 10 años hay grandes terremotos. ¿Por qué? Porque la velocidad de la placa son 20 centímetros por año. En el caso de nosotros, son 2 centímetros por año, lo que significa que el periodo de recurrencia aquí está entre 50 y 75 años, que es donde debe disipar la energía. O sea, por eso nosotros decimos... para que las placas disipen la energía porque acumulada. Es que cuando ya no se soportan los bordes de placa, tienen que romper y tienen que disipar. Y si no hiciera así, entonces el mundo se explotara, porque entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué va presionando para que las placas se estén, vamos a decir... interactuando una y otra? Bueno, lo que pasa es que hay una que chocan de frente. Siempre va a ir creciendo como el Everest. De la placa que se separaron. De ahí vienen las montañas. Sí, porque van caminando por desplazamientos diferentes. Y esas dos se encontraron de frente. Esas todo el tiempo van a ir chocando y van a ir subiendo el Everest. En el caso de África y Sudamérica, siempre se van a ir separando. Alejandro. El movimiento de traslación y rotación del globo incide en esos eventos claro internos. Que sí. No, y sobre todo el magma que tenemos allá abajo, porque el magma es que produce todo ese tipo de actividad sísmica. El movimiento de toda esa placa, porque toda esa placa la vemos viendo como si estuviéramos... placas tectónicas. 16 colchas encima de agua. Porque el magma es donde todas interactúan, todos esos grandes bloques, con toda esa presión interna que hay, entonces se mueven en direcciones diferentes. Por ejemplo, ustedes ven que desde Chile, Tierra de Fuego, hasta Alaska, siguiendo por Japón, ahí está lo que se llama el cinturón de fuego. Ahí están la mayoría de los volcanes, todo eso son montañas. Cuando ustedes ven a Chile, desde aquí abajo hasta Alaska, es montaña de ese lado. Sin embargo, se van del otro lado y ustedes van a ver completamente que no hay sistema montañoso. Ingeniero, yéndonos a Venezuela, porque este es el tema inicial. ¿A qué se debió que los grandes daños se quedaron en el estado de La Guaira y no pasó así igual en Caracas? Aunque hubo daños, no pasó así en Maracay, en Valencia, que fue porque el epicentro anduvo toda esa zona, y donde hubo mayor daño fue en el estado de La Guaira, que es un estado costero. Hay que recordar el evento que sucedió en el 1999 en el estado Vargas, que hubo precisamente ahí unas inundaciones, hubo un deslizamiento de tierra que tapó edificaciones. Entonces eso lo ha hecho históricamente
Entonces, ustedes entienden cómo impacta un terremoto una estructura. Primeramente, El terreno, el suelo, primeramente, incide. si el terremoto es cerca, esa es una variable. Si el hipocentro, ¿verdad?, está a una profundidad muy superficial, van dos. La tipología de tierra, son tres. La vulnerabilidad de la edificación. Entonces, cuando usted combina, y además también, la vulnerabilidad de la edificación tiene que ver mucho con los códigos sísmicos. Y parece que en La Guaira se combinaron todos esos problemas de la mala calidad porque se entendía que ellos habían aprendido ya con el terremoto del año 67, en donde los primeros técnicos de la República Dominicana que se prepararon fueron a Venezuela porque ya ellos habían avanzado, pero parece que el último sistema político que hubo allá parece que delegó mucho lo que es la parte técnica, hasta inclusive un importante proyecto de carácter social del comandante Chávez, que eran edificaciones muy ligeras, muy livianas. Entonces resulta que la construyeron en un sitio que todo hace indicar que el terreno se licuó. Llamamos licuefacción cuando el terreno, ahí en el subsuelo hay agua, y cuando viene el terremoto, entonces hace la sacudida y sucede como si fuera el efecto de una licuadora. O sea, el terreno se licúa, pierde capacidad y entonces todo lo que está arriba se voltea. No colapsa como los edificios grandes, que todos los miembros estructurales se rompen. Estos se van como de lado. Entonces todo hace indicar de que el suelo no era de la mejor calidad, tenía muchos pisos suaves, que en ingeniería un piso suave no es más que cuando en un piso y otro hay una diferencia de rigidez de un 50% más. Llamamos piso suave, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santiago, que ustedes pueden ver que el primer nivel, ahí hay un piso suave, el cual los terremotos, cuando existe ese tipo de cosas, te tumban las columnas y todo lo que está encima. Entonces, en Venezuela pasó muchas cosas porque entendíamos que Venezuela, Chile, Japón y México estarían formando 4 países que habían aprendido la lección con grandes terremotos, pero en Venezuela todo parece indicar de que desde cuando Chávez, el asunto técnico, como todos los técnicos se fueron, no se tomaron en cuenta porque ese último proyecto de 2.100 apartamentos lo construyeron fueron los turcos, o sea que no fueron ni ingenieros venezolanos, y entonces ese tipo de descuido que hemos visto que hasta ahora los muertos han sido mal contados. Yo estimo que los muertos estarán ahí entre 10.000 y 50.000 muertos. Es mucho. Porque resulta... Hasta el momento la cifra que se ha dado a conocer son 1.500. Sí, pero ¿y los desaparecidos? ¿Dónde están? Se habla que hay más de 50.000 desaparecidos. Pues, si hay bueno, la primera noticia que aparentemente, no sé si fue la NASA que estableció que iba a rondar como en algunos 60.000. Sí, bueno, estaba entre 10.000 y 100.000. Pero es algo, entonces, es una situación muy grave, bueno, es una catástrofe. Resulta que hoy hay una noticia que ya el gobierno está ya buscando 10.000 fundas para cadáveres, lo que significa que todo no, indicar, hay un olor bueno, es que ya, de decomposición. Es que lo que tú no consigues en la primera olor. 72 horas. Han aparecido. Bueno, lo que pasa es que de ahí para allá la oportunidad de vida es poca. Todavía hay terremotos que a los 14 días han rescatado personas, pero eso es como que dicen de 1 a 1.000. Por lo que entendemos de que en las próximas horas el gobierno de Venezuela va a tener que sincerizarse porque los familiares están ahí, los malos olores están saliendo y ya la oportunidad de rescatar con vida son mínimas, aunque con condiciones especiales, algunas personas pueden resistir dependiendo del tipo de golpe que se le dio, pero en las primeras 24 horas era clave que el auxilio de los brigadistas llegara, porque ¿cuántas personas se murieron en esas primeras 24 horas en donde se veía que el 90% de los edificios no había una sola persona que estaba rescatando? Por lo que eso, en ese tipo de eventos siempre se hace lo que es un informe que se llama lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas no es más que todo aquello que se analiza, el por qué colapsaron, para que eso no se vuelva a repetir, y eso, como dicen, las lecciones aprendidas para que nunca se olvide
Ese libro es como la caja negra, que no es negra nada de un avión, porque es anaranjada, que buscan esa caja para ver qué pasó para ellos poder corregir en el sistema del avión, porque yo entiendo que lo que pasó ahí en Venezuela hubo mucho descuido, porque Ingeniero, ellos sabían que iba a venir y se descuidaron bastante. Nuestro encargado de producción, Norberto Sosa, nos apunta por acá que el terremoto del 22 de mayo de 1960 en Chile Sí. fue de 9.5, tal como tú lo apuntaló. En Valdivia. Sí, dice que esa energía que se liberó Sí. fue tan masivo que ha puesto la región, Sí. ha cambiado, ha incidido en toda esa cantidad de... Hasta el reloj del tiempo lo atrasó, que fue 1 o 2 segundos. Y hubo un tsunami que alcanzó 6 continentes. Porque un terremoto como ese, catastrófico, para que ustedes entiendan, una unidad de un terremoto... O sea, que por ejemplo, alteró la geografía. sí, claro. Un terremoto de área. 7 y un terremoto de 8. La gente cree, bueno, es uno. No, es 32 veces más energía el de 8 que el de 7. Por lo que yo entiendo que un terremoto de 6 no podría ocasionar daño a nivel general, porque si se construye mínimamente bien, un terremoto de 6 construido como debe ser, no podría pasar nada. De 6 a 7 ya comienzan a caer todas las malas. De 7 a 8, las sismos resistentes podrían sufrir algo, pero no colapsar, que es lo más importante. esa era la pregunta. Sí. Realmente son tantos los edificios que colapsaron. Se habla de unos 1.900 estructuras. Sí, es bastante. Yo creo que es mucho el número, pero no bueno, sabía. lo que pasa es que... Que hayan colapsado, es mucho. Sí, pero lo que pasa es que edificaciones no pueden ser torres de 18, 20 niveles. Hay muchas casas de 2 o 3 niveles. Sí. Y todavía yo no he visto el reporte de la famosa casa de cartón de los Guaraguao, porque Venezuela tiene una loma que yo estimo que ellos fueron construyendo, reparando la casa de cartón con bloques, como sucedió en Haití. Entonces ahí pudieron haber escenas, porque quizás si el sistema era rocoso, eso lo pudo haber salvado, porque en roca las ondas sísmicas pasan muy rápido, no se sienten, y en terreno blando, entonces las ondas sísmicas duran más tiempo, se levantan, y el edificio dura más tiempo la interacción de la estructura con la onda, y por eso es que pasa que en suelo blando, usualmente las estructuras, si no están bien construidas, colapsan, es por el tiempo de interacción. Por ejemplo, la ciudad colonial, si tú lo analizas en Santo Domingo, aquí han habido grandes terremotos, mas sin embargo, como eso está sobre roca, esas edificaciones están ahí. Si nos vamos a Cuba, en La Habana, todo eso está intacto, pero si nos vamos a Santiago de Cuba, que es donde pasa también la placa septentrional, ya convertida en la gran placa de Norteamérica, en Santiago de Cuba tú no ves una ciudad Ahí colonial. está la Sierra Maestra. Entonces, todo tiene que ver mucho cubano. con la actividad sísmica, el tipo de suelo y la forma de construir. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un estudio recientemente hecho en el 2022 que dice que aquí van a haber 6.200 edificaciones colapsadas. Eso puede ser edificio o casa. Antes de pasar aquí, ingeniero, también me hablan de otro gran sismo que hubo en 1964 en Alaska, que anduvo por 9.2. Sí, ese es el segundo, pero ahí... Es el segundo. Ahí no hay mucho daño, porque ahí no está muy habitado. Sí. Porque eso también depende dónde se dé, ¿verdad? A qué hora se da también, porque También por ejemplo, la hora depende va a mucho. depender mucho de la hora. En Venezuela Era día de fiesta, no era día de laborable. fiesta, o sea que debió ser mayor. Lo que pasa es que había mucha gente que no había llegado a casa, y entonces a eso influyó, pero que como eran edificios de 18, 20 niveles, entonces la gente no le dio tiempo a nada. Porque... Pero ahí no hay tiempo para nada, ingeniero, porque mire, vamos a suponer, se habla de que habían alertas de la Google, Sí. pero que 3 segundos, 5 segundos, no te da tiempo a nada. Pues en algún momento puede servirte, pero quien está en una torre, en un 10º piso... Mira, es que la gente debe de entender que usted tiene 10 segundos. En 10 segundos, si usted vive en un edificio de 4 niveles, solamente el segundo puede darle tiempo.
si está preparado. O sea, si tú no has hecho el ejercicio, tú tienes que tener en el chi aquí, que si tú sientes algo inmediatamente en 10 segundos, pues yo vivo en una cuarta. En una casa sí podría, Pero en una casa, de un primer nivel o un segundo nivel. En una casa, si tú sabes que la casa está bien hecha, ¿verdad? Es mejor tú durar el tiempo dentro, porque muchas veces la gente está segura dentro de la casa. Sale corriendo despavorido. Sale corriendo, entonces viene el tendido eléctrico y le cae arriba. Claro. O teniendo un patio quizá. Entonces, lo más importante es saber dónde uno vive, dónde uno trabaja, dónde uno asiste, para nosotros poder entender y tener lo que es la educación sísmica, porque una persona no va a actuar si no tiene una educación sísmica. Por ejemplo, yo vivo en una cuarta, yo tomé 19 segundos. En estado natural, un terremoto de 8, yo no voy a poder caminar. Ya. Las escaleras quizás son las primeras en caerse. Entonces yo, tan sencillo, a mí me agarra de noche. Yo tengo una cama de madera, un cajón de madera, un buen ball spring. Yo me pongo en el lado y yo sé que ahí, si se quiere caer, que Dios quiera que no se caiga, o sea, yo estoy asegurado con lo que es el triángulo de la vida. Ya. Y entonces estar lo más cerca posible del muro exterior, porque si tú estás cerca del muro exterior, a ti te van a escuchar, te van a ver de una vez. Entonces, sí. Pero los edificios de mampostería de bloc, aquí no van a sufrir mucho. Nosotros observamos, a mí me tocó la revisión, el estudio post-terremoto cuando Puerto Plata, y nosotros no identificamos edificaciones afectadas aquí en Santiago. Aquí nosotros observamos frente al periódico Nacional, había una casona vieja ahí hecha de ladrillo, esa sufrió. En Puerto Plata sufrieron porque tenían vulnerabilidad sísmica. Las escuelas que se cayeron estaban en terreno malo y tenían piso suave. Y todo lo que se cayó en Puerto Plata. Creo que por los predios del hospital Cabral Ibáez hubieron algunas grietas. Bueno, yo fui el que dirigí la comisión técnica y rendí el informe. Me llamaron de Cienfuegos en los apartamentos que están ahí en Monterrico. Y cuando nosotros fuimos allá y que la escalera tenían una junta, que funcionaron bien, ahora en la parte sur de Santiago, cerca de Cañada, que van a sufrir bastante, ahí había mucha grieta a nivel del terreno, y en ese tiempo, 15 días después, comenzó a llover, entonces se deslizaron 30 viviendas. Erwin, ya que estamos aquí en el patio, y aprovechar el tiempo, Santiago ha crecido de modo vertical, ha habido un crecimiento. Entonces estamos creciendo. La ingeniería que se está aplicando, porque no hay nada antisísmico, sino sismo resistente. Sismo resistente, pero no antisísmico. Entonces, nuestras estructuras se están contemplando las regulaciones, están respetando la... Bueno, mira, comenzando, aquí hay una masa edificada que no cumple porque aquí el primer código sísmico fue un preliminar en el año 1979. Después hay uno último de 2011 y ahora recientemente hay un nuevo código de construcción de la República Dominicana. Las últimas torres que se están construyendo están cumpliendo con todos los parámetros, pero hay algo que a mí no me está gustando, que lo vi en Venezuela, es que todos los muros exteriores están colocando los blogs y le ponen foam en todos los lados. Dejando eso, vimos ya edificios que se desnudaron exteriormente, donde se cayeron los muros de cierre y tú veías las habitaciones, las camas. Aunque lo que vale son las estructuras, ciertamente, entonces, las columnas y las vigas. Pero si la pared se cae, puede matar a muchísima gente. Sí, es cierto. Entonces, aquí hay gente que están utilizando foam también en la parte exterior, incluyendo hospitales, a sabiendas que con el cambio climático, aquí nunca se ha metido un huracán. Para buscarle menos carga a la estructura. Un huracán categoría 6, porque no hay 6, pero ya hay que buscarle una sexta escala, porque la categoría 5 comienza de los 250 kilómetros por hora. Grande. Por ejemplo, esa torre, yo no aconsejaría que aquí sobrepasara de 12 niveles, porque la ingeniería es capaz de hacer eso y más. Pero, ¿qué nosotros ganamos con eso cuando venga un evento que usted esté en los últimos niveles y que usted sienta que su vida coge el riesgo? Aunque sea segura, la ingeniería tiene que ser segura y debe de estar segura, porque yo entiendo que ese tipo de crecimiento vertical
Nosotros tenemos que apostar, pero ¿qué resulta que...? En Panamá, casi prácticamente Sí, el nuevo Panamá es vertical. Sí, pero fíjate, ¿qué es lo que pasa? Para el ayuntamiento aprobar ese tipo de proyectos, cuando se diseña un acueducto para un sector determinado, No se contempla la cantidad. se contempla entonces. una casa, Una y casa. muchas veces humilde. Eso estamos hablando de Eso es del cerca. agua, estamos hablando del Por agua. eso es que Del agua, entonces. hay crisis de agua en Santiago. Entonces, cuando tú le metes Es un una motivo. torre como esta, Aquí hay mucho que son río. 42 apartamentos nuevos de alta gama, de alto consumo, entonces ahí viene la escasez de agua. Cuando viene la vialidad, que son calles estrechas, ahí se complica. Cuando viene el sistema de sanitario, que estaba diseñada para una sola vivienda y ahora resulta que cuando tú le metes dos torres como esa, entonces ahí viene el problema. Entonces, esas grandes torres deben de estar construidas en los grandes corredores, no donde se quiera, porque hay limitaciones del tamaño del solar, que tiene que ver la altura también, en que hay que limitarla, porque los bomberos de Santiago me parece que solamente tienen capacidad para alcanzar 8 niveles para sofocar No, incendios. además también los incendios, exacto, los bomberos no están preparados No para están, una entonces, estructura nosotros aquí alta. con este riesgo sísmico, usted no hace nada con hacer un tipo de inversión. Y cuando venga un rebelión que usted le pierda el cariño a esa edificación, entonces Salga corriendo usted no se va a para sentir bien en este tipo de... Por lo que yo entiendo que, si bien es cierto que tenemos que ocupar... Las ventas bajan un poco ahora. Bueno, ahora de las mismo torres. bajan y además también, ¿quién se va a arriesgar cuando se está anunciando que ya tenemos el tiempo agotado de que aquí ocurre un terremoto de 7,5 a 8, como se ha estudiado? Eso le iba a decir, ingeniero Irving. Sí. Siempre escuchaba cuando traíamos aquí a Franco, el ingeniero Franco, Penso, a Corominas Pepín, Así es. entre otros. Sí, Y usted mismo. son los pioneros. Siempre. Yo me agregué a ellos ese se fueron, grupo. ellos murieron, Así se es. fueron. Pero siempre anunciaban, porque un sismo no se puede predecir, pero sí se puede tener una acorde al tiempo en Bueno. que pasó un evento de esa naturaleza. Sí, pero, se le calcula, pero hasta el momento no lo hemos tenido. Sí, pero los sismos son como un callejón donde hay delincuentes. Ajá, Que tú sabes que tú tienes que pasar por ahí. ajá. Y tú sabes que hay un riesgo. Claro, aquí está preparado. Entonces, tú debes de saber que tú puedes pasar ahí 100 veces, pero hay riesgo, te llegó el día. Entonces, en el caso de los terremotos, cuando nosotros hoy hicimos una gran rueda de prensa y muy responsablemente, en una escala de 1 a 10, Es bueno que el señor director ponga la imagen de la rueda de prensa. Eso fue en el código. en el CODI, así, Sí. yo estoy presidiendo la Comisión de Riesgo y Vulnerabilidad conjuntamente con Luis Peña, geólogo, Eri Mercedes, que es de aquí, de este sector, y el mismo Luis Peña, a igual también Arcadio Rodríguez y una brillante mujer dominicana, que es la única dominicana que está en el Instituto Científico de Revisión Sísmica en los Estados Unidos, Astrid Morales. Entonces, ahí nosotros... Eso fue en horas de la mañana. Ahí está el presidente del CODIA, Ramón Martínez, estoy yo y está Eri Mercedes, y 2 personas más, como Luis Peña, que están en otra imagen. Dimensionamiento de la capacidad de respuesta de la ciudad de Santiago para enfrentar la ocurrencia de un terremoto de categoría 7.5. Ese estudio es muy importante, porque nosotros, mira, ahí esa imagen, yo subí algo que en mis redes, que puse, el tiempo se nos agota. Si la naturaleza está hablando, ¿por qué no escucharla? Es una expresión... y ella es inclemente. Claro que la sí, naturaleza entonces- es inclemente. Cuando Entonces, Te avisa, tú no le haces pero- caso. Te avisa, a propósito, tembló un sismo de magnitud 6.1 en Sinaloa, en México, sí, México... hace aproximadamente 22 minutos. Sí, sí, eso está de moda. Un sismo de 6 no debería de ocasionar daños graves, No. a menos que las construcciones sean Aquí lo tenemos cada rato en el país. de muy mal- Sí, aquí tenemos siempre de 2, 3, 4, 5, hasta 5. Ya en 5 ya se comienza a sentir. Entonces, cuando nosotros hablamos de periodo de recurrencia, es que en República Dominicana cada 50 o 35 años debe ocurrir un gran terremoto. El último fue en el año 1946. Han pasado ya 79. ¿En qué escala tuvo ese del 8.1. El más grande. ¿Dónde del fue el Caribe, epicentro? En Nagua. Fue al, Nagua. Esa es la falla septentrional. la zona de contacto de la placa de Norteamérica, la gran placa de Norteamérica,
que se mete por debajo, y la placa del Caribe. Ya. Ahí que produjo un tsunami de aproximadamente cerca de 12 metros de altura, es decir, un edificio de 4 niveles. ¿Cuáles son las ciudades del país que tienen más riesgo de un terremoto? Bueno, Dice que Santiago es la primera. la costa norte. Costa Norte. Primero, porque Puerto la parte Plata, sur, Nagua. la parte sur tiene la gran ventaja de que mayormente es roca. Aquí no, aquí tenemos un suelo blando, como es el Valle del Cibao, y Santiago, por ser la ciudad mucho más No, y habitada. agrícola, una zona agrícola. Bueno, exactamente, la capa vegetal. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en periodo de alerta máxima, es que en la falla septentrional, en el año 2012, se hizo un estudio paleosísmico, es decir, para fechar los diferentes terremotos que han ocurrido en esa falla. Y ahí se detectó de que el último gran terremoto, ahí cerca de Jacagua, fue en el año 1200, y que cada 800 años ahí deben de ocurrir grandes terremotos. Ya llevamos 1200 más 800, 2000, ya llevamos ya 826 años. O sea, que Ahí faltan están. como 100. Ahí están. No, ya estamos pasados, está acumulando más energía. Ahí están las ruinas. Sí, ahí está la renta. Cuando combinamos esos dos factores, los 75 años y esa falla en particular, que ya debió disipar energía, así que esa falla tiene mucho más energía que cuando hubo el último gran terremoto, y por tanto, en el 2022, una fundación norteamericana hizo un estudio de cómo analizar el posible impacto de un terremoto en la falla septentrional, muy cerca de Santiago, muy superficial, con resultado de que podrían haber 2.600 muertos, 97.000 heridos, 5.600 edificaciones colapsadas, y aparte de los muertos, pérdida por 6.700 millones de dólares. Es la cuantificación que ellos tenían en el 22. Entonces nosotros, en base a ese estudio, hicimos un cuerpo de estrategia para dimensionar a Santiago, cómo debería estar Santiago para poder enfrentar con éxito un terremoto como ese. Por ejemplo, 97.000 heridos. Usted va ahora a una clínica privada o un hospital o una emergencia, están llenas. Tú necesitas una habitación, está llena. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, pues vamos a preparar miles y miles de enfermeras en todos los sectores, ubicar las marquesinas, ubicar los lugares donde cuando venga el terremoto, los primeros auxilios que se den en todos esos sitios, y después entonces convertir a la Barranquita en un gran centro hospitalario, pero eso tiene que estar Una más o menos ciudad adecuado para que en menos de hospitalaria. 24 horas ya todo el mundo que está en Marquesina con los primeros auxilios, entonces se vaya a la Barranquita. Entonces, ¿qué hacer con 97.000 heridos? La pinta de sangre. Aquí no hay capacidad de almacenar pinta de sangre. Entonces, ¿qué estamos nosotros proponiendo? Que, comandado por la Cruz Roja Dominicana, hacer un gran acuerdo con todo el empresariado y todas las instituciones. Es decir, que, por ejemplo, Zona Franca, cada empresa es responsable de hacer una auditoría, cuánto empleado tiene, el tipo de sangre que tiene. Aquí no hay un gran banco de sangre tampoco. No, aquí no hay capacidad. Entonces resulta, el ayuntamiento, 3.000 empleados, 3.200. Bueno, entonces se firma ese protocolo, llegó el terremoto. No hay que llamar a los empleados. Son los responsables, los dueños de la empresa, que tienen que decir a la Cruz Roja, mira, aquí yo tengo 3.000, porque hay un caos. Entonces, ahí nosotros tenemos cubierto lo que es ese tipo de asistencia. Pero los muertos, 2.600 muertos. Los cementerios públicos están todos ocupados, están llenos. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, si no da tiempo a hacer más cementerios, tenemos que buscar una fosa en la parte sur de Santiago. Una fosa común. Una fosa común, así ¿Qué es lo que van a tener que hacer en Venezuela? Bueno, es que eso es lo que manda. Entonces, si nosotros tenemos planificado dónde y cómo, entonces, ¿qué resulta? Los patólogos. Aquí en República Dominicana hay 65 patólogos. Cada patólogo puede hacer 3 autopsias. Y si nosotros decimos que vamos a tener 2.600 muertos, los patólogos pueden resolver quizás cerca de 600 casos en 48 horas. ¿Y qué hacemos con los demás? Bueno, pues vamos a firmar un protocolo desde ahora con el Colegio Médico de México y de Colombia, que hablan español y además tienen mucho. Cuando suceda eso, entonces que automáticamente ellos puedan venir aquí antes de las 48 horas.
Entonces, tenemos resuelto eso. Cuando hablamos también de los paramédicos Estaba preparado el hombre. y de los socorristas, Plan. ¿qué vamos a hacer? Vimos ahí en La Guaira. en La Guaira, de que el primer día, más del 95% de la certificación colapsada, no se veía un socorrista. O sea que ahí se perdió mucho tiempo. Se perdió mucho Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros estamos ahora planificando, decir, bueno, que el gobierno dominicano, el COE y todas las instituciones que tienen que ver, firmen un protocolo a nivel de Latinoamérica, que cuando sucede este tipo de eventos, los socorristas deben de venir antes de las 48 horas. Todos. Es decir, que se muevan ya que se sepa y no, vamos a ver con qué contamos y cómo vamos a interactuar y también con los equipos de ultrasonido para detectar dónde hay respiración humana, porque eso también un La equipo de socorristas temperatura. a mano pelada, dejando a que los perros sean que lo identifiquen. Ya concluyendo, ingeniero. Entonces, pero fíjate Sí, cómo sí. hemos yendo, Pero hilando. eso se va a hacer, eso son propuestas. No, lo que pasa es que nosotros como Son técnicos son cumplimos. propuestas. Ahora nosotros, esa propuesta, todas las instituciones que tienen que ver ahí, tienen que interactuar. Por ejemplo, Obras Públicas sabe que la circunvalación norte va a ser cortada en 3 segmentos, que el elevado que tenemos aquí en el Tesará tiene toda la posibilidad de que se caiga, que el Ulises Francisco de Payá puede caerse, que el cuerpo de bomberos puede caerse, que el ayuntamiento puede caerse. sea un Entonces, caos sí, incontrolable, o sea, que se vaya de la mano. claro, ¿no? entonces, esto es una responsabilidad. Ya el CODIA cumplió, los técnicos cumplimos, le dimos ese gran estudio, la única ciudad en República Dominicana y el mundo que puede contar con ese dimensionamiento. Ahora, se tiene que formar una estructura dirigencial para orquestar esto, darle seguimiento y entonces estar preparado para cuando llegue. Por ejemplo, Corazán, las tuberías que se van a romper, los tanques de agua que se pueden romper. Tiene que tener un plan. Ellos tienen que tener completamente y tener estudiado en los puntos neurálgicos que se puede suceder, y ellos lo saben. Es de norte, aquí sabe que van a haber incendios. Entonces, todos esos organismos tienen que ver, Que está preparado, saber lo que tienen que hacer. estar preparados. Nosotros lo que podemos Saber hacer lo es, que tienen que hacer antes, lo que va a llegar en algún claro, por ejemplo, nosotros cuando se dice que hay que tener para los refugiados, hay que tener un centro de refugio para Claro, aquellas claro. personas que pierden, No y hay, además no hay también. ninguna contemplación, no hay ninguna contemplación. Todo. Ingeniero, pero finalmente ya, entonces, la tendencia moderna actual de las grandes urbes, las grandes ciudades, son el crecimiento vertical, emulando a Miami, en New York, Bueno, que no hay más tierra. Bueno, a Panamá, que se ha convertido bueno, pero lo también. que pasa es que, por ejemplo, un mismo No es edificio, tan recomendable, entonces. un mismo edificio en Panamá no se puede construir aquí en Santiago porque allá hay roca, Claro. aquí no hay roca, entonces aquí hay que gastar mucho. Entonces, eso es bueno que En se fundaciones, sepa. por ejemplo, todas las escuelas, las que se construyen en la capital, las querían hacer igual aquí en Santiago. Entonces resulta que las primeras que se comenzaron a construir de las nuevas tenían problemas sísmicos. De la vieja, el 70% tienen algún grado de vulnerabilidad sísmica. Por lo que entendemos que 2 edificios en Caracas, construidos en el mismo tiempo, uno colapsó Y otro no. y el otro no. Entonces, ¿qué pasó? Que quizás faltó un estudio de suelo mucho más determinado y ese que Los colapsó edificios era muy más seguros seguro. de Santiago. Bueno, mira, ustedes están aquí. El Bacalito. Bueno, el Bacalito fue muy bien construido, a pesar de Aunque estar fue construido en en un una hoyo, zona en un hoyo. pantanosa. Entonces, pero ellos construyeron con pilotes, que están muy de moda ahora. Ya Entonces, estamos overtime. ellos fundaron hasta encontrar la roca. Ingeniero, yo creo que Ah. el tiempo nos resultó pequeño. Bueno, poco. Muchas gracias, ingeniero. No, y Irving agradecerle, Vargas. ¿verdad? Y le pediría que ese trabajo que nosotros hemos entregado lo difundan, Sí. porque entendemos que ni los técnicos solos, que ya hicimos lo que teníamos que hacer responsablemente, hay muchos que nos acusan a nosotros que nosotros estamos asustando. No, yo entiendo que no, que estamos haciendo frente a una situación que siempre se ha ocurrido y Vamos que a va a ocurrir de nuevo. agradecer a Guillermo Gracias. Saleta que nos dio un minutico ahí. Señores, ya nos vamos. Gracias, ingeniero. Gracias Lo a invitaremos ustedes. en otro momento. Usted es una Así es. cantera de información de un hombre que ha investigado mucho. Claro. Y Muchas ya gracias. tiene la experiencia. Señores, nos vamos. Muchas gracias.